con Carlos Sacoto. Un gusto acompañarlos en esta ocasión. Empezamos con la información. Policías y militares continúan buscando a Adolfo Macías, alias Fito. Según Roberto Izurieta, secretario de Comunicación, el líder de los choneros habría recibido información sobre el plan para trasladarlo a la cárcel de máxima seguridad La Roca. Bernarda Ceballos está desde la cárcel regional del Guayas para ampliarnos la información. Bernarda, muy buenas tardes. Tú sigues. Adelante. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, una aparente calma es lo que se puede evidenciar en los exteriores de este centro carcelario aquí en la ciudad de Guayaquil. En el transcurso de la mañana se ha podido observar la salida de policías, militares, tanquetas y ambulancias de la cárcel regional. 24 horas pudo conocer de manera extraoficial que alias Fito se habría fugado el pasado 31 de diciembre vestido como policía. María Mercedes Pesantes nos ha preparado un reportaje al respecto. Veamos. Desde primeras horas de este lunes, alrededor de 3.600 militares y 1.000 policías entraban y salían de la cárcel regional en Guayaquil. La búsqueda de José Adolfo Macías, alias Fito, lleva más de 24 horas y aún las autoridades desconocen su paradero. Según el gobierno, el líder de los choneros fue alertado de su traslado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, horas antes del operativo, la madrugada del domingo. ¿Se sabe cuándo se fugó Fito? Lo más probable, se dieron infiltraciones y es cuestión de horas. Fue cuestión de horas. ¿Pero cuándo? Fue cuestión de horas antes. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, dijo también que con el traslado de Fito se buscaba poner fin a sus operaciones criminales. La decisión fue que este sujeto esté en una prisión y en una situación de seguridad para que no siga operando como ha estado operando los últimos años. Esa acción es una acción sumamente peligrosa. Lo cierto es que la celda de alias Fito, tras su desaparición, quedó así, completamente limpia. Y hasta hubo tiempo para ordenarla. Esto dijo hace poco más de un mes el presidente Daniel Noboa sobre el traslado de reos y específicamente el de Fito. Hay un plan bonito, no se lo cuente a Fito todavía. No me lo va a contar. No se lo cuente a Fito todavía. Bueno. Pero dentro de la misma segmentación se tiene que separar. Alias Fito cumple una sentencia de 34 años de prisión por delitos como narcotráfico, extorsión, delincuencia organizada, robo, porte de armas y homicidio. Tiene ya 12 años tras las rejas. Estuvo en la penitenciaría, luego en La Roca y por decisión de un juez fue trasladado a la regional. En el año 2013, alias Fito y su hermano se fugaron de La Roca en botes y lanchas por el río Daule y estuvieron prófugos por casi 4 meses. Ahora hay versiones que indican que el líder de los choneros se habría fugado de la regional el 31 de diciembre, vestido de policía tras haber cambiado su imagen. De igual forma se conoce de manera extraoficial que no se ha reportado a sus labores la directora de la penitenciaría, como también además varios guías penitenciarios. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento del día. Nosotros nos mantendremos aquí en los exteriores de la cárcel regional en la ciudad de Guayaquil para informarles en las próximas emisiones de 24 horas. Excelente jornada. Gracias, Bernarda. Estaremos pendientes de esos nuevos informes. Y hacemos contacto en estos momentos con Paul Cuello para que nos cuente sobre el operativo que se desarrolló durante esta mañana en la cárcel del Inca, donde se registró un amotinamiento por parte de los reos. Paul, ¿cuáles son las novedades a esta hora de la tarde? Cuéntanos, por favor. Adelante. Gracias, Carlos. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, efectivamente, los incidentes empezaron a las 8:30 de la mañana en este centro penitenciario, Carlos. Los motivos se desconocen, sin embargo, el comandante del Distrito Metropolitano de Quito manifestó que los reos quemaron colchones en el interior de las celdas, por lo cual fue necesario que acudan acá varios grupos de la Policía Nacional. Alrededor de 60 uniformados continúan en la parte interna de este centro carcelario, pero también estuvieron acá y están presentes
incidentes miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Bomberos. Como les indicamos, aún se desconocen los motivos. Afortunadamente no se registraron enfrentamientos, por lo cual no hay heridos ni tampoco personas fallecidas. Sí hay la presencia de familiares acá en la parte externa que están solicitando información de sus familiares. La primera fase ha terminado hace pocos minutos. Salió el comandante del Distrito Metropolitano de Quito a manifestar que inicia la segunda y la tercera fase, que consta básicamente en sacar todos los elementos que tenían los reos de las celdas y también hacer un reconteo. Entre las novedades también contarles que hubo la fuga de un privado de la libertad que fue recapturado de inmediato. Escuchemos lo que manifestó hace pocos minutos el general Wilson Pavón. La primera fase se ha cumplido. Esto quiere decir recuperar la tranquilidad y la parte del orden que debe tener el centro de privación de la libertad. Estamos ya en la segunda fase, que es precisamente realizando la verificación sobre todo de artículos que tengan estas personas. Una de las personas fue recapturada por Policía Nacional y ya fue ingresado nuevamente y se realizarán los trámites administrativos correspondientes conforme a la directora del SNAI que se encuentra aquí presente. Y bien, durante la mañana también el helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló la zona durante 2 horas y como les indicamos, entre las novedades acá, uno de los privados de libertad se fugó pero fue recapturado de inmediato. Insistimos, acá no se han registrado novedades, no se han registrado incidentes. Sí pasó algo contrario precisamente en otros centros penitenciarios del país, como la cárcel de La Tacunga y en la cárcel de Turi. Durante la tarde continuarán desarrollando las otras 2 fases que, como les indicamos, es el reconteo de los privados de la libertad y también sacarán todas las pesquisas que tenían precisamente los privados de la libertad dentro de la celda. Acá permaneceremos nosotros para contarles más detalles. 13 horas, 10 minutos, regreso a estudios. Carlos, tú con más noticias. Amigos, buenas tardes. Gracias, Paul, desde los exteriores de la cárcel del Inca en Quito, pero no es todo lo que ha ocurrido. Los reos de la cárcel de Turi en Cuenca también se tomaron el centro la mañana de este lunes. Al momento, policías y militares resguardan el centro penitenciario. Iván Rodríguez está en los exteriores de ese centro penitenciario y nos cuenta más detalles. Iván, muy buenas tardes. Sí, gracias, Estudios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cerca de las 6 de la mañana se generó la alerta que movilizó a personal policial y militar a este centro carcelario. Al momento, como podemos observar en las imágenes, existen cerca de 30 a 40 reos en las terrazas quienes se han tomado esta cárcel al sur de Cuenca. De forma extraoficial se conoce que existen cerca de 80 personas retenidas, destrozos de cámaras y otros bienes del centro. También podrían estar presos armados, por lo que se ha limitado el paso hacia este sector de civiles. En tanto, la policía y las Fuerzas Armadas han formado un cordón de seguridad en los alrededores de la cárcel ante una posible fuga. En tanto, los incidentes se habrían generado por los traslados anunciados de líderes de los GDOs. Es lo que les podemos contar desde el centro carcelario de Turi, acá en la zona sur de Cuenca. Volvemos a los estudios y estaremos muy atentos de cualquier novedad que se vaya presentando en este centro carcelario. De mi parte, buenas tardes. Gracias, Iván. Muy buenas tardes. Y de Cuenca nos vamos hasta Cotopaxi, en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Desde las 8 de la mañana el personal administrativo y de cocina no pudo acceder a sus puestos de trabajo. Y se reporta que varios guías penitenciarios están retenidos por los privados de libertad. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Juan Pablo Toro para conocer más detalles. Juan Pablo, muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Amigos televidentes, compañeros en estudios, buenas tardes. Efectivamente, desde las primeras horas de la mañana, las actividades aquí al interior del CPL Cotopaxi se vieron interrumpidas. Preliminarmente se informó que 45 servidores del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria y un servidor público se encuentran retenidos al interior del centro carcelario. En la parte externa, los familiares que llegaron al centro carcelario para cumplir con la visita a sus familiares se encuentran preocupados al no saber nada sobre sus seres queridos. El inconveniente que no se puede ingresar. Entonces estamos esperando porque según dice que los cocineros han salido corriendo, pero no, o sea, no se sabe nada y solo estamos esperando a ver qué pasa. Que no se pronuncian nada, solo nos dijeron antes que esperemos para ver qué pasa, porque puede ser una
algo pacífico. La SNAI informó que coordina acciones con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en la parte externa del CPL Cotopaxi número 1. Con este informe, compañeros, volvemos con ustedes a estudios con más información. Buenas tardes. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes. Y también en el Centro de Rehabilitación Social de Riobamba se registraron disturbios. Unidades de élite de la policía y militares llegaron hasta las afueras del Centro de Privación de Libertad y fueron recibidos con piedras y la detonación de 7 explosivos. Los agentes penitenciarios que lograron salir confirmaron que 7 de sus compañeros están en calidad de secuestrados. Los internos solicitaron que no ingrese la fuerza pública a este centro. Aquí se encuentra detenido Colón Pico. Y en la cárcel de Machala, provincia del Oro, hubo incidentes también. Aproximadamente a las 8 de la mañana se reportó que 16 guías penitenciarios fueron retenidos por los internos. Según fuentes policiales, no se trataría de un amotinamiento. Sin embargo, alrededor de 80 agentes, con ayuda de las Fuerzas Armadas, reforzaron la seguridad en este recinto penitenciario en el Oro. Y las conversaciones del caso Metástasis revelan la cercanía del narcotraficante Leandro Norero y el exdirector del Servicio de Prisiones Pablo Ramírez. Alias El Patrón presumía su poder en la cárcel de La Tacunga, donde se decía intocable. Fue el cuarto director del Servicio de Prisiones del gobierno de Guillermo Lasso. Pablo Ramírez, entonces como general de la policía en servicio activo, estuvo al frente del SNAI entre diciembre de 2021 y octubre de 2022. En sus hombros tareas de extrema sensibilidad en materia de seguridad, la convocatoria de nuevos guías penitenciarios, el censo en las cárceles y también la dirección antinarcóticos que ejerció a la par. Sin olvidar que por sus funciones era parte de la mesa del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, donde se mantienen reuniones privadas para definir cómo enfrentar a, entre otros, el narcotráfico. Mientras cumplía esas tareas, habría fungido como aliado de alias El Patrón, y de eso dan cuenta las conversaciones reveladas por Fiscalía. 20 de junio de 2022, Leandro Norero conversaba con su esposa sobre el buen trato recibido por el general. Que me ayude quitando rápido eso. El que me ayudó es el general Pablo, el director del SNAI. Se ha portado bien conmigo. Me dijo que sí, que me quiten rápido el dispositivo porque yo no tengo antecedentes. 16 y 17 de julio, Norero presumía a su esposa y su operador el control que tenía en la cárcel de Cotopaxi a través del SNAI. Amor, ¿y esos policías que entraron, qué tiro? No sé, amor. Entraron dizque a preguntar mi celda y que requisa. Pero el director no les autorizó y me mandó a avisar con los guías. Nadie entra sin su autorización. Esa es la ventaja. Mi estimado, y allá el movimiento es todo con dinero, me imagino. Todo, mi estimado. Pero lo que voy a depositar es para un evento que vamos a meter unos chanchos por el Día del Recluso. Acá parece que yo fuera el director. Bacán, estimado. Pero el director, ¿es todo bien? Ultra. Si hoy vinieron unos de la DGI y del GEMA a hacerme una requisa y no les permitió el ingreso. El 1 de agosto le decía a sus abogados que por el traslado de su hermana a otra prisión no paga, porque no lo necesita. Si no resuelven me hacen el favor que me devuelvan todo. Pagar por un traslado. Están locos. Ese traslado a la 4 lo puedo hacer directamente con Pablo Ramírez y sin ningún centavo. Por favor, que devuelvan la plata nomás, domiciliario o nada. Antes de estas revelaciones, el nexo entre Norero y Ramírez se hizo evidente en este video, en el que alias El Patrón se ponía a sus órdenes. Ramírez entonces lo negó todo, pero hoy es uno de los procesados por el caso Metástasis. Fiscalía asegura que sus favores tenían precio. 24 horas. Es retransmitido en Quito por EXA 92.5 FM, una radio de la cadena Democracia, Radio La Red 102.1 FM y Radio Sucesos 101.7 FM. En Guayas y Santa Elena por Forever Music 92.5 FM, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 en El Oro. Radio City 89.3 Guayas y 99.7 Santa Elena.
Estamos de vuelta, amigos, para contarles que mediante decreto el presidente de la República, Daniel Noboa, designó este lunes a José Julio Neira como secretario de Política Pública Anticorrupción, quien será el encargado de ejecutar acciones y contribuir con la lucha frontal en contra de la corrupción. Con la aprobación del primer mandatario, esta secretaría fue creada por el expresidente Guillermo Lasso en el 2022. Y el gobierno aún no tiene listas las nuevas preguntas para la consulta popular. Se espera que máximo hasta la próxima semana se haga público su contenido. Mientras tanto, la bancada Construye presentó reformas a 6 cuerpos legales que desmontarían la consulta e hicieron 4 propuestas. Belén Merizalde nos amplía la información. Belén, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay expectativa otra vez por las nuevas preguntas que enviará el Ejecutivo a la Corte Constitucional para que formen parte de esta anunciada consulta popular. Mientras tanto, el movimiento Construye presentó una reforma a 6 cuerpos legales, con lo que dicen se desmontarían al menos las 10 primeras preguntas que envió el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional. Sostienen los legisladores de esta bancada que únicamente apoyarán la consulta si se toman en cuenta 4 temas. Uno de ellos es la extradición, el trabajo por horas y también reformas en el sistema de justicia. Les tenemos un informe. Esta consulta. El gobierno trabaja en las nuevas preguntas que enviará a la Corte Constitucional para la consulta popular. Aún no hay una fecha para su presentación, pero el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, dice que la situación que atraviesa el país amerita que sea lo más pronto posible. En esta semana o la próxima. Pero mientras el Ejecutivo hace un nuevo esfuerzo por mejorar la calidad de la consulta popular, la bancada de Construye presentó reformas a 6 cuerpos legales, con lo cual dicen la consulta se vuelve inoficiosa. Esta propuesta legislativa de reforma tiene la viabilidad de las 10 primeras preguntas que están planteadas en la consulta popular. Según sus cálculos, la aprobación de las reformas estarían antes que la misma consulta. Si es que el presidente de la República nos asegura el apoyo de su mayoría, de su pacto aquí en la Asamblea Nacional, estamos hablando que para el mes de junio tendríamos todas las leyes aprobadas. Y si es que nosotros nos vamos a comparar con los tiempos de la consulta popular, estaríamos hablando que recién estarían aprobadas para el mes de julio. Construye sostiene que la única forma de apoyar la consulta es que esta incluya 4 temas, entre ellos la extradición, y en eso al menos habrá una coincidencia con el gobierno. Incorporar la extradición de nacionales de conformidad, como ha sido presentada nuestra propuesta de enmienda constitucional aquí en la Asamblea Nacional. Hay cosas que debimos hacer y que no pasaron en consultas anteriores, y el nivel de urgencia tan visible y notorio que estamos viendo muy probablemente amerita de que se incluya esa pregunta. La bancada de Construye además propone trabajo por horas y reformas a la justicia, como anonimato para jueces y jurisdicción territorial fuera del país para despachar causas y proteger su integridad. Si el presidente envía estas nuevas preguntas, la Corte Constitucional deberá iniciar un nuevo trámite, es decir, tendrá otra vez 20 días plazo para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las mismas. Esto es lo que puedo informarles a esta hora. Ustedes continúan con más desde Estudios. Muy buenas tardes. Clarísimo, Belén, gracias por la información. Le contamos ahora que el aumento de penas de 10 diferentes delitos es la propuesta del presidente Noboa en la 4ª pregunta de su consulta popular. Abogados penalistas rechazan esto por no respetar el principio de proporcionalidad de las penas, además de ser una medida, dicen, poco eficaz en la lucha contra la criminalidad. Como uno de los países más violentos de la región, con una tasa de homicidios de 40 casos por cada 100.000 habitantes. Así cerró el 2023 Ecuador. Frente a esto, la pregunta 4 de la consulta popular de Daniel Noboa plantea el aumento de penas para delitos como sicariato, secuestro extorsivo y delincuencia organizada, entre otros. Propuesta que para la abogada penalista Francia Druet es la más demagoga de todas, además de irrespetar principios penales. Debido a que el derecho penal se rige por principios, y dentro de los principios está el principio de proporcionalidad de las penas. La consecuencia directa del aumento, si es que ganara la consulta el sí, sería una fiscalía más
poderosa y consecuentemente una fiscalía posiblemente más corrupta. A esto el experto en derecho penal Francisco Pesantes también cuestiona que se opte por el aumento de penas cuando la necesidad real está en la operatividad de la justicia. El delincuente hoy no le tiene miedo al aumento de penas. Lo que tiene que reforzarse son las fiscalías. Guayaquil necesita más fiscales. Asimismo, ambos juristas critican que no se haya especificado el aumento de penas y que solo se sustente la pregunta en apenas párrafos. Y quisiera entender el control de constitucionalidad de esa pregunta. Hemos dicho y nos cansamos de repetir los abogados penalistas. No haga la consulta, ya todo está hecho en las diferentes leyes y reformas al COIP. Los penalistas de igual forma afirman que esta pregunta se contradice con la número 11 en cuanto al lavado de activos, debido a que se promueve el retorno de casas de apuestas y juegos de azar, uno de los negocios más usados para este ilícito. Es momento de hacer una nueva pausa comercial, amigos, pero ponga atención con lo que tendremos al volver. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprueba el informe para segundo debate del proyecto de ley energética enviado por el Ejecutivo. Además, se esperan tormentas gélidas en Estados Unidos. Las bajas temperaturas también afectan a otros países como Francia e India. Los detalles luego de la pausa. Siga con nosotros. Estamos de vuelta con más información, gracias por seguir con nosotros. La Comisión de Desarrollo Económico continúa debatiendo el informe para segundo debate del proyecto de ley energética enviado por el Ejecutivo. En este documento se elimina, por ejemplo, las zonas francas de energía. Karen Aro nos amplía la información. Karen, muy buenas tardes, te escuchamos, adelante. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, de forma virtual, la mañana de este lunes, la Comisión de Desarrollo Económico se reunió para conocer cuáles son los cambios que se incorporan al informe para segundo debate del proyecto de ley de eficiencia energética que fue enviado por el presidente de la República como urgente. Al menos son 20 los cambios que se hicieron, principalmente el objetivo mantener los incentivos tributarios para las empresas que inviertan en el país en esta área y también los beneficios para los ciudadanos. En el siguiente reportaje les cuento los detalles. Veamos. Especializadas ante la... Al menos 20 observaciones hechas por todas las bancadas legislativas recoge el informe para segundo debate del proyecto de ley de competitividad energética que fue enviado por el presidente como urgente. En el documento se mantiene el eje central, que es el no incremento del valor de las planillas de luz y la recaudación meta con la condonación de multas e intereses de 490 millones de dólares. Pero hay cambios en el texto, explicó la presidenta de esa mesa, Valentina Centeno. La participación también de empresas estatales extranjeras en la inversión y también a inversión privada desde el sector privado para el tendido eléctrico en sectores aislados, considerando a las 124.000 familias que no tienen acceso a energía eléctrica. Del proyecto de ley se eliminó las zonas francas de energía, así como la obligatoriedad de que el transporte público migre a vehículos eléctricos en el 100%, y los ciudadanos que generen energía fotovoltaica ya no deberán tener dos medidores. En cuanto a las tarifas del 0% de IVA en todos los sistemas de generación de energía solar, y en cuanto a las deducciones del 100% de los gastos que se realicen para autoabastecimiento con energías renovables no convencionales. En cuanto a los incentivos tributarios para atraer la inversión, la Comisión en el texto aclara que solo se pueden lanzar a concesión los proyectos energéticos que están ya con el 50% de avance y que no fueron concluidos en gobiernos anteriores, y abre la posibilidad de que la empresa privada pueda tener una participación regulada en los mismos. Los proyectos energéticos son de los ecuatorianos y para los ecuatorianos, y no se busque de una u otra manera privatización. El alumbrado público es básico para la seguridad, ¿no? Y la verdad es que si se puede hacer más inversión en alumbrado público, yo creo que sería fantástico. También se mantiene el beneficio de exoneración de aranceles para la importación de insumos y herramientas para la generación de energía fotovoltaica y para la importación de maquinaria agrícola que funcione con fuentes de energía limpia. Y bien, una vez que se reinstale esta sesión, la comisión deberá ya votar y decidir que se apruebe este informe para que ya vaya al pleno y sea revisado en segundo debate. Recordar que este proyecto de ley es urgente. Es la información a esta hora, compañeras. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. Gracias, Karen. Muy buenas tardes desde la capital. Y en nuestro segmento Economía para Todos vamos a hablar sobre la situación de la economía en China. A continuación.
Economía para todos. Amigos, bienvenidos. La economía china está pasando por una fase de desajustes. En un programa anterior vimos que está creciendo menos de lo usual para ellos y ahora queremos ver que los precios en la China están cayendo. Está sufriendo un periodo de deflación. Después de haber tenido una inflación algo mayor de lo normal antes de la pandemia, ya pasaron por un periodo de caída de precios a fines del 2020 y ahora otra vez están con precios a la baja. Cerraron noviembre del año pasado con menos 0,5% de deflación. Esto no es el fin del mundo, la deflación se mantiene en niveles moderados, pero sí es un tema más para preocuparse por la salud de la economía china, salud que debería preocuparnos a todos, porque este país es uno de nuestros principales socios comerciales y mientras mejor estén, más nos comprarán. Pero esta caída de los precios parece ser el resultado de una baja demanda interna en la China, o sea, un reflejo de que su economía no está moviéndose. Ojalá sea un tema pasajero. Muchas gracias. Regresamos. Las recientes lluvias y el aumento de los caudales han resultado en una mejora significativa en las hidroeléctricas del país. Sin embargo, surge la pregunta, ¿se retomarán los cortes de energía el próximo 15 de enero? Valery Villalba nos cuenta más. Sí, muchas gracias. Y bien, los cortes de energía continúan suspendidos hasta el 15 de enero. Es lo que a finales de 2023 anunció la ministra de Energía y Minas y lo que hasta ahora se mantiene. Sin embargo, con las últimas lluvias y el aumento en los caudales en la zona suroriental, vale la pena revisar cómo se encuentran las principales termoeléctricas del país. Primero, la central Mazar, el reservorio más grande de la cuenca de Paute, ha registrado números favorables. La cota de esta represa se encuentra a 2.146 metros sobre el nivel del mar, representando el 72% de reserva. Esto garantiza el abastecimiento de energía eléctrica. La cota máxima de Mazar es de 2.153 metros. Asimismo, se ha visto una recuperación en la central Paute, cuyo nivel ascendió a 1.985 metros sobre el nivel del mar, que representa el 67% de la reserva máxima acumulable. Ahora, Coca-Cola Sinclair, en días pasados, entró en mantenimiento y representó una reducción de 40 gigavatios por hora, que fueron suplidos por Mazar y que afortunadamente no existieron complicaciones. Por el aumento de lluvias, el aporte de las hidroeléctricas, atención, subió al 91%. En noviembre del año pasado, el peor mes del estiaje, su aporte era tan solo de 63%. A breves rasgos se puede ver una mejoría, pero serán las autoridades de esta cartera de Estado quienes decidirán si se pone fin a los cortes de energía en Ecuador.